Bueno, para empezar, último tema visto. ¿Cuál fue? El espacio muestral. Espacio muestral. Pero vimos algo más. ¿No vimos las clases de sucesos? Suceso simple. ¿Sí? Ok, bueno, entonces seguimos con las demás partes de sucesos porque encontramos otros 4. ¿Sí? Los sucesos compatibles, incompatibles, contrarios y equiprobables. Listo, vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo podemos encontrarlos en nuestro día a día. ¿Listo? Bueno, primero, sucesos compatibles. Dice, 2 sucesos son compatibles si tienen al menos un suceso elemental en común. Repito, 2 sucesos son compatibles si tienen al menos un suceso elemental en común. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lanzo un dado y quiero que me salga un número par, ya sé que mis opciones van a ser 2, 4, 6. Y si yo digo que voy a otro suceso que me diga lanzar un dado, pero quiero que sea un número primo, mis opciones van a ser 2, 3 y 5, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, en el primer suceso y en el segundo suceso comparten un elemento. Ese elemento es el número 2. ¿Listo? Entonces puedo decir que esos 2 sucesos que yo acabo de decir son sucesos compatibles, ¿ya? Porque tienen el 2 en común. ¿Listo? ¿Cuándo son incompatibles? Cuando no tienen nada en común, ¿ya? Por ejemplo, en un juego de cartas, yo quiero sacar una carta de color rojo. ¿Listo? Y en mi otro suceso, quiero sacar una carta de color negro. ¿Sí ven? Entonces allí ustedes se pueden dar cuenta que las cartas de color rojo son distintas a las cartas de color negro, y no solamente por el color, sino por sus figuras, ¿no? Las rojas, si no estoy mal, creo que son las de corazones, corazón, trébol, pica, diamante. ¿Cuál era el otro? Corazón, picas, trébol, diamante. Ahí están. Si no estoy mal, las otras rojas son el trébol. No. Las negras son las picas. Las negras son las picas y los tréboles. Los rojos son los diamantes y los corazones. Exactamente, ¿listo? Entonces, 2 conceptos, 2 tipos de sucesos compatibles cuando tienen al menos un suceso elemental en común, e incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental en común. ¿Ya? Aquí en la guía, de todas maneras, hay un ejemplo. Tenemos una urna es esta cajita, en la cual hay 7 balotas, cada una de ellas tiene un color y un número. ¿Ya? El primer suceso es sacar una balota con el número 8. ¿Ya? Mis opciones son estas 2 verdes. ¿Sí? Esta verde y esta verde acá. Y mi segundo suceso es sacar una balota de color verde. Mis elementos de ese suceso, ¿cuáles son? Pues las 2 con el número 8 y esta con el número 2, que son las 3 de color verde que poseo. ¿Listo? Entonces, miren, estos 2 sucesos son compatibles. ¿Por qué? Porque la balota verde tienen también el número 8, o sea, tienen en común tanto el número como el color. Por eso son compatibles. Pero, si yo digo que otro suceso, otros 2, digo, sacar una balota de color rojo,
ya sé que mis opciones son la balota número 2, la 4 y la 6. Y el otro suceso es sacar una balota con un número impar. Ya sé que la única opción en mi segundo suceso es el número 1. Y además de eso es de color violeta, o morado, o lila, no sé cómo ustedes le quieran llamar. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes están viendo que no tienen nada en común. Por lo tanto, son sucesos incompatibles. ¿Cómo se representa esto matemáticamente? Se representa así. Cuando los dos sucesos son compatibles, voy a escribirlo aquí al ladito. Supongamos el suceso A es compatible con el suceso B. Se escribe así. ¿Alguien recuerda ese símbolo? ¿El símbolo de qué? Se me olvidó. Eso es de conjuntos, cuando se ven operaciones entre conjuntos. Creo que era intersección, no me acuerdo. Correcto, esa es la intersección. ¿Listo? Entonces, cuando se van matemáticamente, cuando se va a escribir dos sucesos compatibles, pues se escribe A, suceso A, intersección, suceso B, y dentro se escriben los elementos comunes. Acuérdense que cuando se ve conjuntos y se está viendo esta operación entre conjuntos, la intersección es todo lo que tengan en común dichos conjuntos, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo decimos que son incompatibles? Pues como dice que no tienen nada en común, pues simplemente escribimos lo mismo, ¿sí? A intersección B. La diferencia es que aquí siempre será un conjunto vacío. ¿Listo? Recuerden que este símbolo es de vacío. Bien, entonces para compatibles sería de esta manera. Aquí dentro de la llave se escriben los elementos que tienen en común. Cuando son incompatibles, pues la intersección entre los dos será un conjunto vacío. ¿Listo? Entonces, claro lo que son dos sucesos compatibles y dos sucesos incompatibles. Sí, señor. Ahora hablemos de los sucesos contrarios. Bueno, se llama suceso contrario de A al suceso que ocurre siempre que no ocurra A y se expresa de la forma, tenemos la letra que simboliza el suceso, pero sobre ella se le escribe una línea. ¿Listo? Así se simbolizan los sucesos contrarios. ¿Sí? Bueno, dice que es contrario siempre que no ocurra el suceso. Por ejemplo, mi suceso es sacar un número par al lanzar un dado. Ya sé que mis opciones son 2, 4 y 6. ¿Cuál será lo contrario? Pues lo contrario es que no ocurra eso. Es decir, que salga 1, 3 y 5. Esos son sucesos contrarios, ¿sí ven? Simplemente es escribir lo que no hace parte de mi suceso como tal. ¿Ya? Dependiendo del experimento. ¿Sí? Por ejemplo, mi suceso, lanzar una moneda que caiga cara. ¿Cuál será lo contrario? Sello. Que caiga sello, correcto. ¿Sí ven? Es simplemente lo contrario. Es decir, en términos de conjunto, esto lo conocemos como conjuntos complementarios. ¿Qué son conjuntos complementarios? Pues son aquellos en los que sus elementos son los que no pertenecen al conjunto como tal, es decir, que están por fuera. ¿Listo? Otro ejemplo. A ver, si tengo una balota de 10, tengo una urna con 10 balotas enumeradas del 1 al 10. Y yo quiero sacar una balota que tenga los múltiplos de 3. ¿Los múltiplos de 3 cuáles son? 3, 6 y 9. Esas son mis opciones para el conjunto. Sacar un número múltiplo de 3 en ese experimento. ¿Cuál será lo contrario? Pues todos aquellos que no sean 3, 6 y 9. Es decir, 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10. ¿Listo? Esos serían los elementos del suceso contrario a ese otro suceso. ¿Listo?
Bueno, entonces tenemos hasta ahora tres, ¿no? Compatibles, incompatibles y contrarios, también llamados complementarios. ¿Listo? Miren que hasta ahora hemos utilizado simbología de conjuntos. ¿Eso por qué ocurre? Porque los sucesos y los elementos del experimento muestral se tratan como conjuntos, es decir, se toman como conjuntos. Por ejemplo, el espacio muestral es como decir el conjunto universo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que el conjunto universo es el conjunto de todas las cosas allí depende del contexto que estemos hablando del conjunto? Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los números, pues el universo será todos esos números. Ya los demás conjunticos que van dentro del conjunto universo son los que nosotros hallemos, como por ejemplo los números pares, los números impares, los múltiplos de cierto número, los divisores de cierto número, los números primos. ¿Ya? En el caso de los otros conjuntos, los números enteros también. ¿Bien? Todo eso es. Entonces, el espacio muestral se toma como el conjunto universo. Y los sucesos se toman como conjuntos independientes, que obviamente están dentro del conjunto universo, que es el espacio muestral. Bueno, aquí, cuarto tipo de suceso de hoy. Sucesos equiprobables. Los sucesos equiprobables son aquellos que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, antes de hablar de este ejemplo que está ahí en la guía, lanzar una moneda. ¿Cuántas opciones tiene? Dos. Dos. Correcto. Dos, cara y sello. Correcto. Si yo lanzo la moneda, que caiga cara o que caiga sello, siempre tendrá la misma probabilidad. ¿Ya? Siempre tendrá la misma probabilidad, por eso son sucesos equiprobables. ¿Ya? Tengo una opción para cada uno. Que caiga cara, tengo una opción. Que caiga sello, tengo una opción. ¿Sí ven? 1 igual a 1. Eso lo hacen sucesos equiprobables. Otro ejemplo. Lanzar un dado y que caiga un número par. ¿Cuántas opciones tengo? 2, 4, 6. 6. O sea, tengo 3 opciones, ¿cierto? Y si ahora quiero que salga un número impar. Tiene también 3 opciones. Correcto. 3 o 5. 1, 3 o 5 son mis 3 opciones para que caiga un número impar. Es decir, también tiene 3 opciones. Quiere decir que esos dos sucesos que acabo de nombrar son equiprobables, porque tienen la misma probabilidad o la misma posibilidad de que ocurran. Tengo 3 opciones para cada uno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que son sucesos equiprobables. La palabra equi, ¿sí? El prefijo equi significa igualdad. ¿Ya? Por eso viene de la palabra equitativo, ¿no? Ustedes dicen que sean equitativos cuando son... que repartamos de forma equitativa, pero entonces reparten la misma cantidad para cada uno. ¿Sí? X viene de igualdad. ¿Listo? Bueno, hablando del ejemplo de la guía, tengo otra urna, pero en esta urna tengo balotas de color rojo y balotas de color azul. Como ustedes pueden observar, tengo 6 opciones en mi espacio muestral. ¿Listo? Si hablamos del suceso, sacar una balota roja, y a otro suceso, sacar una balota azul, cada uno tiene las mismas posibilidades de salir. Es decir, tengo 3 opciones para el azul y tengo 3 opciones para el rojo. Quiere decir que estos dos sucesos también son equiprobables. Ay, Juan José está jugando con un bisturí. ¿No? Me pareció que es. Bueno, me asusté yo. Ay, no, ese muchacho se corta la vena aquí delante de nosotros. Bueno. Y aquí viene entonces la actividad número 3. ¿Listo? Lo bueno de estos temas de estadísticas es que no son muy extensos, ¿sí? Y son pues hasta ahora sencillos de comprender, ¿cierto? Entonces,
Está comprendido el concepto de sucesos compatibles, incompatibles, contrarios y equiprobables. Ok. Bueno. Acá la persona no entendí. Me voy a explicar. Ok, entonces hagamos un repaso, un resumen rapidito. Sucesos compatibles son aquellos que tienen al menos un suceso elemental en común. ¿Sí? Es decir, ¿qué dice al menos? Pues que pueden tener 2 elementos comunes o 3 elementos comunes. ¿Sí? Sucesos compatibles, incompatibles, pues son los que no tienen ningún suceso elemental común. ¿Sí? Es decir, no hay nada que ver entre ellos dos. Sucesos contrarios, pues son aquellos, es el suceso que ocurre siempre que no ocurra el otro suceso. Esto es el suceso que ocurre siempre que no ocurra el otro suceso. Hablando pues en términos de nombres para cada suceso, el suceso contrario de A es el suceso que ocurre siempre que no ocurra ese mismo suceso A, ¿sí? Lo contrario, ¿ya? Teniendo en cuenta mi espacio muestral, ¿sí? Es decir, si yo tengo los números del 1 al 10 y quiero sacar los números múltiplos de 5, solamente tendría 5 y 10. Por lo tanto, lo contrario sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Sí ven? Sacándolos a ellos, ¿sí? Del llavero, ¿sí ven? Del conjunto. Eso no me sirve. ¿Ya? Porque estoy hablando del suceso contrario. Y equiprobables es que yo observo mi espacio muestral y empiezo a sacar los sucesos, ¿sí? Si yo observo que los dos sucesos tienen las mismas posibilidades, es decir, la misma cantidad de elementos, puedo decir que los dos sucesos son equiprobables, ¿sí? Lanzar una moneda, lanzar un dado y obtener par, lanzar un dado y obtener impar. Por ejemplo, a ver, que yo en el juego de cartas quiera sacar una carta corazón o trébol, lo contrario que será, pues que salga diamante y picas. Y si ustedes observan bien, en total vemos 52 cartas. Las cartas de corazones son 13 y las cartas de trébol son otras 13. Ahí tendrían 26. Entonces, si yo quiero sacar corazón y trébol, tendría 26 opciones. Y si quiero sacar diamante y picas, también tengo otras 26. Por lo tanto, los dos sucesos son equiprobables. Bien, entonces, explico la actividad. Son 3 punticos. Y el primero, dime. Perdón. Yo tengo una pregunta. Sí. Los equiprobables no tiene un símbolo así de tal. Un símbolo como tal, no. Ah, bueno. ¿No? Cuando llama, pues por ahora, ¿no? Porque más adelante cuando ya hablemos de probabilidad, porque todavía no hemos entrado a la probabilidad como tal, sino que estamos viendo la parte teórica, la parte introductoria. Se dice así, dos sucesos son equiprobables y la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B. Así, sería así. ¿Listo? Eso serían equiprobables. Ya, pero como todavía no estamos hablando de este concepto de probabilidad como tal, entonces por ahora solamente vamos a escribir la palabra completa. Equiprobables. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. Actividad número 3. Primer punto. Supón que tienes una urna con 9 balotas numeradas del 1 al 9 y realizas el experimento de sacar una balota de la urna. Considera los sucesos. A, salir un número primo. B, salir un número cuadrado. Bueno, los números primos ya lo reconocen, ¿no? 2, 3, 5 y 7. Hablando de esas balotas del 1 al 9. Obviamente son más, ¿no? Sino que solamente nombré los que hacen parte de ese suceso. ¿Qué es un número cuadrado? Un número cuadrado es aquel que usted es aquel que se obtiene de elevar otro número al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, el 4, ¿cómo lo obtiene? El 4, ¿cómo lo obtiene?
elevando el 2 al cuadrado. Exactamente. ¿El 9 cómo lo tiene? ¿Cómo lo obtiene? Elevando el 3. Exactamente. ¿Sí ven? Entonces los números cuadrados, ¿cuáles son ahí en ese conjunto? Pues el 4 y el 9. ¿Sí? Si hablara de los números del 1 al 20, por ejemplo, otro número cuadrado que se sumaría es el 16. ¿Cierto? Porque 4 por 4, 16. ¿Listo? Y hablando de los demás números cuadrados, pues ya llegarían el 25, el 36, el 49, el 64, el 81, el 100, el 121, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son los números cuadrados. Bien, entonces usted, para decir si son compatibles o incompatibles, usted debe determinar los elementos de estos sucesos. ¿Sí? Decir cuáles son los elementos del suceso A y cuáles son los elementos del suceso B, teniendo en cuenta que mi espacio muestral son los números del 1 al 9. ¿Listo? No pueden escribir elementos que estén por fuera de ese conjunto universo, ¿sí? de ese espacio muestral. No pueden escribir números por fuera de él. ¿Ya? Entraría el 9, profe, ¿cierto? Ahí ya entraría el 9. Sí, exactamente. Ahí el espacio muestral, ¿cuál sería ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ese conjuntico, usted va a sacar de allí los que pertenezcan al suceso A, que son los números primos, y los que pertenezcan al suceso B, que son los números cuadrados. ¿Listo? Cuando usted ya tiene los sucesos, los elementos de los sucesos, ya le queda más fácil decir si son compatibles o incompatibles. Entonces, dos pasos aquí en este primer punto. Haya los elementos de los sucesos, y el segundo es, después de que lo observe, me escribe allí. Los sucesos A y B son compatibles. ¿Por qué? Los sucesos A y B son incompatibles. ¿Por qué? ¿Listo? Esa sería la forma de resolver el punto número 1. ¿Bien? ¿Está claro el punto 1? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Eso está bien. Profesor. Bueno, listo. Entonces, si ya está claro el punto 1, tiene una probabilidad de 1 en 3, ¿ya? Hablando ya de parte estadística. Punto número 2. Enuncia los sucesos contrarios a los sucesos indicados en cada caso. Si se sabe que una bolsa contiene una bola roja, una bola azul y una bola negra. Dice enuncia, ojo, dice enuncia, no hay que escribir los elementos, no, sino enunciar. ¿Qué es enunciar? Es esto que está aquí, miren, entre comillas, decir lo que quiero en el suceso, ¿ya? Si tengo el suceso A, sacar una bola roja, pues en mis palabras escribo lo que es contrario a ese suceso, ¿sí? Si tengo la bola roja, azul y negra en todo mi espacio muestral, y mi suceso es sacar la bola roja, pues lo contrario, ¿qué será? Sacar la azul y sacar la negra. La negra. Exactamente. Entonces eso es lo que usted va a hacer, va a enunciarlo. ¿Listo? No va a escribir bola roja, bola negra, entre llaves. No, eso no es enunciarlo. Enunciarlo es escribirlo, como se dice en términos de conjuntos, por comprensión. ¿Sí? Si ustedes se ponen a repasar un poquito los conjuntos de conjuntos, esta forma de escribirlos es por comprensión, o sea, en palabras. Cuando lo escribimos entre llaves, cada uno de los elementos es por extensión. ¿Ya? Van haciendo memoria del año pasado, porque conjunto se ve hasta el año pasado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en este punto 2 es simplemente enunciar lo contrario a estos sucesos. ¿Listo? Solamente enunciarlos, escribir. No se olviden de la simbología, ¿no? Cuando van a escribir el contrario, le hacen esto. ¿Sí? A cada letrica. A cada letrica le van a hacer este símbolo acá para poder decir que son contrarios. ¿Bien? Entonces, ¿claro el punto 2? Profesor, ¿me puede volver a explicar un poquito que casi no entendí? Ok, bueno. Salgámonos de aquí este punto 2 y pongamos otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, resulta que yo tengo enunciado el siguiente suceso. Tengo mi experimento, lanzar una moneda y que caiga cara. Perdón, el experimento es lanzar una moneda, ¿cierto? Tengo mis dos opciones. Pongo aquí espacio muestral
es lanzar una moneda. Esto que yo acabo de hacer ahí es enunciar mi experimento. ¿Listo? Ahora voy a anunciar mi suceso. Entonces, de lanzar una moneda, mi suceso será que salga cara. ¿Listo? Ahí acabo de enunciar el suceso A. Ahora yo quiero enunciar el suceso contrario. ¿Sí? Es decir, ahorita le hago el símbolo arriba y no que con esto en este texto va a escribirlo. ¿Sí? ¿Cuál será el enunciado del suceso A? Pues que salga sello. Es eso lo que hay que hacer. ¿Sí? Así. ¿Sí? Obviamente sin esto, ¿no? Porque aquí ya está el espacio muestral. ¿Listo? Y aquí ya está enunciado el suceso A. Entonces usted lo que va a hacer es enunciar el suceso contrario al suceso A, teniendo en cuenta mi espacio muestral. ¿Listo? Solamente enunciarlo así, entre comillas. Ya, profe, me había confundido, ya. ¿Qué habías creído? Después pensé que era que escribirlo así normal como está ahí ya. No, obviamente este mismo no, ¿sí? Bueno, adelantándoles este primer suceso. Entonces, el suceso contrario a ¿quién será? Sacar la bola azul y negra. Exactamente, eso es. Esa es la respuesta del suceso contrario al suceso A. ¿Listo? Le agregamos aquí la linecita arriba para poder decir que es contrario. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? En el B tengo la bola azul, entonces ¿cuál será lo contrario? Sacar la bola. ¿Ya? ¿Sí me comprendieron eso último? Ok. Bueno. Ya tienen una probabilidad 2 de 3 de sacar un 5. Vamos a ver. Y el 3 dice, observa las ruletas. ¿En cuál de ellas es igual de probable obtener verde que amarillo? Ojo, aquí ya estamos hablando de sucesos equiprobables. Debo seleccionar entonces las ruletas en las cuales el color verde y el color amarillo tengan las mismas posibilidades. ¿Listo? Solamente es contar, ay, esta ruleta tiene 4 amarillos, esta ruleta tiene otros 4 verdes. Esos son equiprobables. ¿Sí? Ah, esta otra no, esta tiene más de color verde y menos de color amarillo, esta no es equiprobable. ¿Ya? Así lo quieren hacer, simplemente es observar bien la ruleta y contar cuántas opciones son verdes y cuántas opciones son amarillas. Y que sean, ¿qué? Iguales, ¿listo? Las mismas posibilidades. ¿Ya? Las que sean iguales, pues simplemente es que las equiprobables son la ruleta B y la C. O todas son equiprobables, o no hay ninguna equiprobable, ¿sí? Esas serían las respuestas que usted me daría con la solución de este tercer punto. ¿Listo? Este no está tan complicado, ¿cierto? ¿Comprendió entonces punto 3? Sí, señor. Ok.